Muy buenas tardes. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un poco acerca de la investigación con respecto al levantamiento campesino ocurrido en El Salvador en el año de 1932 y persecución de la Iglesia Evangélica en ese contexto. Esta investigación tiene como finalidad exponer acerca de los antecedentes y causas que provocaron ese masivo descontento proveniente de los campesinos e indígenas a la vez, lo cual finalmente desencadenó en una respuesta a la falta de atención gubernamental debido a la explotación de los agricultores por parte de los terratenientes. Eso finalmente dio como resultado un etnocidio, es decir, el casi exterminio de la población náhuatl del occidente de El Salvador. Y en ese contexto, además, se persiguió a la incipiente iglesia evangélica que brotaba y acompañaba mediante su querigma la causa de la justicia en medio de la población campesino indígena. Como contexto histórico, se puede decir que las políticas totalitarias de Maximiliano Hernández Martínez dieron como resultado que miles de campesinos de los pueblos nativos de la región occidental de El Salvador se levantaran para protestar en contra del gobierno y sus políticas represivas. En tal intento, muchos indígenas murieron y ahora tal acontecimiento ha marcado significativamente la historia, lo cual se estudia y se investiga como la masacre de 1932, la cual ocurrió específicamente en ese año, el 22 de enero. Entre las causas que dieron origen al levantamiento indígena tenemos el hecho de la explotación por parte de los dueños de las haciendas, así como los bajísimos salarios y aprovechamiento de los colonos, quienes a pesar de entregar toda su fuerza laboral en los cafetales, se les impedía el disfrute de sus derechos. Las zonas que comprendía eran Huayúa, Ahuizalco, Izalco y Tacuba. Los especialistas sobre el tema consideran que fueron varias las causas del alzamiento. Para algunos autores, el despojo de tierras de 1881 y 1882, cuando el Estado decretó la abolición de las tierras ejidales y comunales para favorecer la propiedad individual, afectó a muchas comunidades indígenas y desde aquel momento se empezó a crear un descontento generalizado. El alzamiento campesino tuvo como objetivo el contrarrestar la incipiente dictadura militar instaurada por Martínez. Fue un esfuerzo articulado entre campesinos e indígenas, siendo el líder más sobresaliente de esta gesta Farabundo Martí, quien fue asesinado el 1 de febrero de 1932. Las finalidades de este levantamiento pues tienen que ver con el hecho de que había una discriminación y se quería como reivindicar los derechos, reivindicar la causa de las personas que habían sido de alguna manera desposeídas. La reacción del gobierno, como parte de las finalidades, fue inmediata ya que recuperó el control total del territorio en pocos días. Eh, en este etnocidio, el empleo de armamento superior fue el elemento decisivo por parte de los cuerpos de seguridad. Las víctimas de la matanza se contaron por miles, sin que hasta el momento haya una cifra exacta. Algunos autores estiman entre 7.000 hasta 25.000. Queda en evidencia que sobre los sucesos del año 1932 no hay a la fecha una sola interpretación, sino que diversos, cada uno de ellas enfatizando aspectos claves como el despojo de las tierras,
durante la segunda mitad del siglo XIX, o el factor del resentimiento étnico, que se vino acumulando poco a poco desde la colonia. Uno de lo que se presentó por la extraordinaria actividad del movimiento comunista, alimentado por la frustración de las ofertas no cumplidas de gobiernos y partidos, surge lo que son líderes llamados así comunistas, dirigidos por Farabundo Martí. Él había desarrollado una organización que, sin estar sólidamente estructurada y sin contar con un programa de gobierno coherente, logró de alguna manera canalizar las demandas más radicales de la población, dadas las facilidades de expresión que se dieron luego del golpe del 2 de diciembre de 1931. Los así llamados comunistas se propusieron participar en las elecciones municipales convocadas para el 3 de enero de 1932, lo mismo que en las legislativas del 10 al 12 del mismo mes, para lo cual pues inscribieron a sus partidos políticos. El alzamiento de 1932 dejó profundas huellas en la conciencia de los habitantes de El Salvador. La población indígena sintió temor de mostrarse como tal. El idioma, la vestimenta y las costumbres se volvieron en formas peligrosas de identificarse y fueron reemplazadas por otras menos evidentes. Este alzamiento fue aprovechado por los enemigos del Evangelio, es decir, de la Iglesia, pues aquí ya estamos en el contexto de la persecución en contra de la naciente Iglesia Evangélica. Hubo falsas acusaciones, denuncias tendenciosas y represalias contra hermanos a quienes se les señalaba en las regiones del conflicto como colaboradores de los rebeldes o enemigos del gobierno. Por ejemplo, en Naguizalco, Pedro Bonito, con todos los creyentes que pudieron encontrar, fueron fusilados. Mientras sucedía eso, pues había de alguna manera una quema de Biblias y una forma de destruir todo lo que encontraban. El pastor bautista Eulalio Rivera, de la obra en el mismo Nahuizalco, fue también injustamente acusado de ser un instigador o comunista y su casa fue capeada, se le capturó y fue llevado al cementerio del pueblo, donde se le fusiló en presencia de su esposa. Las represiones violentas en contra de las masas populares, especialmente en detrimento de los pobres, ha sido una constante en los regímenes militares y de aquellos gobiernos que se han hecho acompañar de excesivos cuerpos, que paradójicamente son llamados de seguridad, pero en la realidad son instrumentos represivos al servicio y arbitrio de los gobernantes. La Iglesia, a pesar de los intentos por acallar la voz de los que sufren a causa de los sistemas injustos, siempre habrá que ser pregonera de justicia como ciudadanos del reino de Dios, que no importa la adversidad, inclusive el peligro que ello representa, estar dispuestos a ofrendar esfuerzos por la causa de la justicia. Entre los desafíos que la Iglesia tiene en la actualidad están: la Iglesia debe ser pregonera de la justicia ante los abusos cometidos por los poderes económicos y militares, que muchas veces no han sido respetuosos de los derechos humanos de los más pobres, como el caso de nuestro país durante la historia. La Iglesia debe fomentar el valor de la paz y de la concordia, pues Jesús dice: bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todo aquel que no es un procurador de la paz, sino que fomenta el odio y la represión, no puede ser parte del reino de Dios. La Iglesia no deberá sucumbir ante el miedo, la amenaza e inclusive la persecución que supone el anuncio del Evangelio de la libertad. Jesús dice: bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Finalmente, la Iglesia debe ponerse del lado de los más pobres, de los que no tienen fuerza, de los enfermos, de los niños, en fin, debe identificarse como un ente de transformación social para que nuestro país y la sociedad en general tenga mejores perspectivas. Muchas gracias.